hay que empezar a probar un montón de compañías que por ahí en el interior del país trabajan, pero no son conocidas. Entonces es importante que nos acerquemos a esas compañías para empezar a plantearles negocios y también ellas puedan participar en esta federalización que estamos intentando todos. Primero nosotros lo que siempre vamos a bregar es por el conocimiento. Por más que tengamos IA, que tengamos lo que querramos a disposición tecnológicamente, no hay que dejar la lectura de lado. La lectura de los manuales de suscripción, no confiemos solo en la IA. No, nosotros no somos de ese criterio, ¿no? Y dejar de mirar para los costados tanto y mirar más un poquito para adentro y empezar a prepararse como profesionales, pero el profesional que cada uno quiere ser. No mirando para los costados, sino mirando realmente qué tipo de profesional quiero ser. Bien, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención, en su edición del día jueves. Hoy, bueno, con muchas novedades normativas que vamos a comentar dentro de un rato. Hay un anteproyecto de modificaciones que, si bien no modifican la ley de seguros, pero van a ser modificaciones que el mercado va a seguir atentamente. Pero bueno, de esas cosas vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a centrarnos en los productores asesores de seguros y su evolución en este contexto. Para ello hemos invitado a la señora Gilda Caputo y al señor Diego Peverelli. Gilda, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola, gracias Aníbal, gracias por la invitación. Diego, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Aníbal, a vos. Bueno, vamos a arrancar con la siguiente cuestión. ¿Creen que el productor que trabaja completamente solo sigue siendo competitivo o eso es un modelo tradicional que va quedando de lado? ¿Diego? No sé quién quiere arrancar. Le doy la palabra a Gilda. Dale, a ver. Bueno, no, yo me acuerdo de algo que escuché por ahí que dicen que cuando caminas solo vas más rápido, pero cuando caminas acompañado, llegas mucho más lejos. En realidad, hoy necesitamos las capacidades de todos para hacer algo mejor. Sí. Por eso es mejor trabajar en equipo. Sí. Ya no sé si está tan bueno ir solo, porque el saber tuyo, más el mío, más el de Diego, hacen que seamos más competitivos y aparte demos al cliente un producto más competitivo. Lo hacemos entre todos, porque a veces entre la experiencia de uno y de otro hacemos el mejor producto. Sí. A ver, se ve a las claras cuando uno recorre las distintas oficinas de los productores, el productor que está acompañado por una organización se ha ayornado a los momentos que corren, aquel productor que sigue trabajando solo con una compañía, que no está mal, es lo que había en su momento, como que se van un poco, ¿no? aislando, y no tomando estas nuevas coberturas que hay hoy en el mercado, que están a disposición para que podamos crecer y salgamos solo del auto, de la vivienda o del comercio, ¿no? ¿Y qué pasa con el acceso a las compañías, el acceso a los suscriptores, el acceso a plantear nuevos negocios cuando un productor asesor independiente va por su lado o cuando forma parte de una organización comercial? Bueno, lo que tiene que cuando vos formás parte de una organización comercial hay negocios que ya conocemos y que entonces le damos dinámica más rápido para ese productor. Por otro lado, cuando el productor viene con un negocio nuevo, también lo acercamos a la compañía. ¿Para qué? Para que se lo pueda plantear. Porque a veces el productor quiere tener esa cercanía a la compañía a través de nosotros para poder cerrar ese negocio. Claro. Entonces, no es aislarlo de la compañía porque está con la organización, es potenciarlo y acercarlo a la compañía para que cierren más cantidad de negocios. ¿Vos, Diego, cómo lo ves? A ver, te voy a dar un ejemplo claro. Hace poco un productor de la provincia de Santa Fe tiene 3 consorcios para suscribir, el cual necesitaba una atención especial por ciertas particularidades del mismo, ¿no? Si hubiera estado solo, te puedo asegurar que no hubiera llegado a suscribirlo, perdía el negocio. La organización habla con la compañía de seguros, la compañía de seguros nos amoldó el producto a lo que nosotros necesitábamos.
Sí, y aclaro a esto que no es hablar con una sola compañía. A veces para poder cerrar ese negocio tenés que hablar con varias compañías. Sí. Porque lo que querés suscribir por ahí, una compañía lo toma de una manera, pero otra cosa no te toma, y la otra te toma una cosa, pero la otra no. Entonces, terminás de formar el producto quizás con una compañía que es la que entiende el negocio y dice, bueno, sí, me sirve, suscripción medio lo que legales también, vamos para adelante. Y todo eso también, el productor tiene que estar acompañado. Porque aparte hay muchos productores noveles que no saben cómo presentarles el negocio a la compañía. No es que yo voy y se lo presento, no, tengo que saber cómo explicarle el negocio, cuál es el riesgo, cuáles son las condiciones, todo. Todo. Ante el desconocimiento y digamos, la falta de experiencia, la compañía lo va a rechazar, ¿no? Nosotros con 25 años de trayectoria podemos acompañar al productor, las organizaciones, los brokers, es para lo que estamos, ¿no? Para intermediar en esto que, bueno, en el final va a redundar en un beneficio para el cliente al momento de un siniestro. Las estadísticas que presentamos en el Seguro en Acción y que otros colegas también presentan sobre el mercado asegurador muestran una cierta concentración de la prima en un grupo de aseguradoras, sobre todo en las 20 primeras del ranking. ¿Ese fenómeno también se da en el canal de distribución? Bueno, sí, en norma general hay como una concentración en, como vos decís, en las 20 primeras del ranking, pero también hay que empezar a probar un montón de compañías que por ahí en el interior del país trabajan, pero no son conocidas. Entonces es importante que nos acerquemos a esas compañías para empezar a plantearles negocios y también ellas puedan participar en esta federalización que estamos intentando todos, tanto los organizadores como las mismas compañías. ¿Hay evidencias de que en el mercado de productores también hay concentración? A ver, yo en el tema de la concentración es bastante cuidadoso por una cuestión de que se desatiende al cliente. En la concentración sucede desde el organizador, desde el broker, desde la misma compañía, que si abarca mucho, digamos, va a dejar de atender personalizado. Nosotros lo que tratamos es de ser una organización lo más eficiente posible, con un límite, ¿no? Nosotros queremos tener 100, 200 productores y no más, porque para poder brindar un servicio como corresponde. En otros casos no sucede así. Claro, correcto. Y hoy un productor, bueno, necesita un sistema de gestión, multicotizadores, CRM, automatización de alguna manera del marketing, etcétera. Esa presión tecnológica, por decirlo de alguna manera, ¿se volvió muy pesada para el productor individual? No, porque ya hay a través de las organizaciones convenios con proveedores que te permiten darle una posibilidad al productor que solo por ahí no podría conseguirlo. Ajá. Entonces eso es un gran avance, porque antes sí era muy tedioso que alguien le pueda hacer un sistema a un productor individual. Hoy ya hay sistemas que para los productores que están arrancando les sirve y les sobra, porque son multicotizadores con gestión de emisión, con gestión de cartera, con gestión de siniestros, tienen hasta CRM, o sea que, y muy competitivos. Nosotros trabajamos con uno y es el que le prestamos a los productores, pero la realidad es que hay productores que por ahí todavía no los utilizan, hay productores que dicen, no, yo prefiero seguir cotizando o tengo 3 compañías y entonces como son 3 no, pero quienes tienen más de 3 compañías, la verdad que hoy un multicotizador te quita ese tiempo que puedes usar para estar asesorando a otro cliente. ¿Vos, Diego, sí, cómo ves esa parte? Se ha democratizado, ¿no? Años atrás era prohibitivo por el costo en dólares que tenía el mantenimiento mensual de una plataforma de este tipo. Hoy tenemos herramientas, el productor está, digamos, también ayornándose a los nuevos. ¿Puedo agregar algo? Porque vos lo dijiste, se está democratizando. Digo, es cierto que antes también las compañías no compartían las APIs necesarias para que un multicotizador sea eficiente.
Vos antes multicotizabas y te daba un número que después ibas a la realidad del cotizador y le tenías que decir al cliente que le tenías que cambiar el precio, porque no habías podido aplicar ciertas cosas, o sea, descuentos o lo que fuese, y te terminaba saliendo en la cotización una cosa y en la realidad otra, y quedabas mal con el cliente finalmente. Entonces, como que se había empezado a usar, se dejó. Se dejó, y ahora estamos como arrancando con esto de que las compañías están mucho más flexibles para compartir esas APIs que hacen que los cotizadores sean mucho más cercanos a la realidad y que puedas emitir desde ese mismo cotizador. Entonces no te escapas de ese precio. Eso de los cotizadores adelantó entonces. Adelantó y ya te digo, fue bueno para el productor en cuanto a que está al alcance de todos. En su momento no era así, hoy se puede adquirir, se puede mantener con un costo mínimo. Igual no quiero que sea el motivo de no entrar a las páginas de las compañías. Sí, sí. Digo, bueno, sos la maestra Cirela. No, lo que quiero decir es, a las páginas de las compañías trabajemos con 10, 15 o 20, hay que entrar todos los días por todo lo que tiene que ver con las notificaciones de siniestros, las notificaciones de rechazos y demás. Y además para tener la herramienta bien aceitada. Porque tener la herramienta aceitada es lo que nos hace ser competitivos y vender. Es ese diferencial que hace que estemos cerca de la compañía y cerremos negocios. ¿Y cuáles son entonces las herramientas imprescindibles desde el punto de vista tecnológico? Primero nosotros lo que siempre vamos a bregar es por el conocimiento. Por más que tengamos IA, que tengamos lo que querramos a disposición tecnológicamente, no hay que dejar la lectura de lado. La lectura de los manuales de suscripción, no confiemos solo en la IA. No, nosotros no somos de ese criterio, ¿no? Entonces, sí lo podemos utilizar, es una herramienta más, pero es un arma de doble filo. Además, no nos olvidemos que la IA lo que va a tomar son datos que tiene cargados en el sistema, que pueden ser hasta de manuales de suscripción anteriores o de otras compañías. Entonces te está diciendo que va a cubrir una determinada cosa que en tu realidad, en tu contrato de seguro, no es así. ¿Por qué? Porque esa compañía eso no lo suscribe de esa manera. Entonces nosotros tenemos que ayornarnos también a las realidades, a ese manual de suscripción que me va a decir qué realmente voy a terminar contratando y qué le van a pagar a mi cliente, que eso es lo seguro. Y al revés, en su experiencia, ¿hay herramientas en las cuales a veces el productor invierte pero no obtiene un rédito más proporcional a la inversión que está haciendo? O sea, ¿no obtiene un verdadero valor de esa inversión? Bueno, hubo en su momento, plataformas que se ofrecían que no redituaban en la venta, ¿no? Y también pasa esto, yo puedo hacer una campaña publicitaria, puedo recibir 100, 200 llamados y después no poder atenderlos, ¿no? Tengo que también limitarnos a, como productor, como organización, a lo que puedo llegar a atender, porque si no vamos a conseguir el efecto contrario. Y además otra cosa, las herramientas surgen también de cuando tenemos que administrar o qué hacer. Porque lo primero que tenemos que salir a buscar es al cliente. Porque podemos tener un montón de herramientas y no tener para qué usarlas. Si no salimos a buscar a los clientes para poder multicotizarles. ¿Para qué quiero tener un multicotizador hoy si todavía no tengo el cliente 1, 2, 3, 100? Entonces digo, a veces se fracasa porque se quiere utilizar una herramienta en destiempo. Este es el punto. No siempre es el tiempo de usar una determinada herramienta. Capaz estoy planeándolo antes del tiempo real que lleva y estoy perdiendo tiempo en no ir a visitar a los clientes para que me lleven a esa realidad. Entonces, un poco tiene que ver con los destiempos. A veces queremos hacer cosas que no es el momento, que es el momento de hacer otra, en realidad, para poder llegar a eso. Un ejemplo de hace años era, me voy a comprar el fax. Y quizás nunca enviaste un fax. Entonces, es avanzar y tener un gasto, una inversión que no vamos a utilizar. El fax es terrible, ni los chicos de acá conocen lo que es un fax, Diego. Pero voy a nombrar algo. Yo creo que ya se ríen desde la cabina con el fax. Para que sea un ejemplo que lo tuvimos muchos, lo mirábamos al fax y no llegaba nunca nada. Bueno, cuando de repente vos podías usar el fax para campañas de ventas.
Porque vos decías, sí, departamento de ventas, sí, me das señal de fax y ¡pam! Le mandabas un fax con una propuesta de ventas. Que yo lo he hecho. Por eso los chiquitos todos se ríen de nosotros. Pero digo, yo lo he hecho y hacía campañas de venta. Claro. Pero si yo no tenía preparado ese material que tenía que vender, no tenía pensado en qué y para qué iba a usar ese fax. ¿Para qué quería un fax? O sea, a veces tenemos que también un poco tener un propósito. No es solamente tener las herramientas, sino tener un propósito. ¿Para qué voy a usar esas herramientas? ¿En ese claro. para qué? Correcto. Sí, porque a veces, digamos, estamos inundados de propuestas tecnológicas, etcétera, sí. etcétera, pero sí, todo tiene que tener un porqué y un para qué, ¿no? Exactamente. Sí. Yo digo que busquen su propósito. Siempre insisto mucho en eso. Ustedes también sostienen que el productor debe gestionar su negocio como una empresa, ¿no? ¿Cuáles son, de acuerdo a la experiencia, los errores de gestión que más afectan la rentabilidad de un productor? El mínimo es a veces apurarse en dar un costo, quizás hasta un cliente, ya bajándole el costo, sin saber ni siquiera lo que hoy está pagando en su seguro actual, ya le bajan el costo y eso va en su comisión, porque impacta en forma directa a su comisión. La realidad es esa, pero sin pensar, no, porque yo tengo... No, o sea, mostrame qué estás pagando, qué cobertura tenés, evaluemos tu póliza... Pero no, ya te pasó un costo menor, porque sí. Eso va directamente proporcional al bolsillo del productor, a la rentabilidad del productor, sin dudarlo. Y después también es esto de crecer antes del crecimiento. Como decíamos antes de anticiparnos con las herramientas, bueno, crecer antes del crecimiento. O sea, yo no puedo tomar a una persona antes de saber todo lo que se tiene que hacer en la oficina del productor. Sí. Porque ni siquiera podría decirle qué es lo que tiene que hacer a esa persona. Entonces esa persona ya me está sacando una rentabilidad y encima no está direccionada para lo que realmente necesito, que es el crecimiento de mi propia empresa. Sí. Entonces, es un poco, siempre es un poco el propósito y el decir, si yo tengo una empresa, yo tengo que saber desde cómo arranco hasta cómo termino el día, todo para después empezar de ahí a proyectarlo. Vos, Diego, ¿qué errores de gestión ves? A ver, un error es no hacer publicidad. La publicidad para tremendo. Nosotros es fundamental. Tiene que estar bien dirigida, saber a quién, dónde, cómo, el tiempo. No voy a pretender vender, bloqueador solar en pleno invierno, ¿no? Entonces, pero hay gente que sí, que tiene una disponibilidad de dinero y hace una campaña publicitaria en un momento inadecuado, ¿no? Por ejemplo, ahora durante el Mundial. Durante el Mundial la realidad es que, ¿qué sucedió? La gente estaba totalmente distraída. Si yo salgo con una campaña para vender seguros, no me van a atender. Entonces uno lo que tiene que ver es eso, planificar todo como si fuéramos una gran empresa, que en el final lo somos, unipersonal, pero el productor de seguros tiene que ver todo como lo piensa Coca-Cola. Así es como es hacer con intención, digo, porque hacer por hacer, lo único que logra es que te desgastes. Ese es el punto. Entonces al fin terminas desgastado, triste, decís, esto no funciona. Y sí funciona, pero funciona de otra manera, con proyección, poniendo objetivos, dando pequeños pasos, sabiendo dónde vas, porque si vos no sabes dónde vas, cualquier camino dan todo lo mismo. Claro. O sea, este es el punto. Si yo no le digo al GPS dónde quiero ir, me lleva para cualquier lado. Entonces digo, es eso, darle dirección. Tenemos que tener dirección. Y para eso es necesario una planificación. Total. Por supuesto. La planificación empieza desde la agenda, ya saber lo que voy a hacer mañana a las 8 de la mañana cuando abro la computadora, ¿no? Sí. Obviamente que hay temas urgentes que nos suceden a los productores, que puede ser un siniestro, pero día a día tenemos que ir viendo hacia dónde vamos, cómo lo vamos a desarrollar, si tenemos ayudantes, bueno, dar las tareas necesarias para que eso para que tenga su propia agenda, para que ellos tengan su propia agenda en su oficina. Pasa que la tarea del productor también es vender, y vender siempre es como que está mal visto, siempre terminamos en un bar deprimidos por la venta, entonces se mezcla lo administrativo con la venta, con las finanzas, con la facturación, se mezclan muchas cosas en la tarea del productor. Sí. Entonces tenemos que disociarnos muchos para entender que tenemos que tener una dirección enteramente correcta
para funcionar como una empresa y después empezar a encaminarlo y a tomar esa gente que va a formar parte de mi empresa real. No digo que sea fácil, pero sí, de a pequeños pasos se puede ir logrando. Y de hecho, tenemos muchos productores que han logrado formar sus propias empresas y tener otras sucursales y demás. Entonces, pero hay que pensarlo, ¿por qué voy a poner otra sucursal? ¿Por qué voy a tomar una persona? ¿Por qué voy a hacer una campaña publicitaria? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero visibilidad? ¿Quiero rentabilidad? ¿Qué quiero? Quiero ir a una determinada región, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a ofrecer? Porque nichos, no puedo ir ahí nichos después de mercado, decir que ¿no? ofrezco. Hoy hay un montón de oportunidades, nichos nuevos que se están saliendo al mercado, como puede ser una garantía de alquiler. Bueno, quien va a buscar eso tiene que salir a visitar inmobiliarias. Ahora, en inmobiliarias no es que no hay garantías de alquiler, hay empresas que, bueno, buscarle la forma de cómo entrarle a esas prospectos que son las inmobiliarias, explicarle que esto viene a través de la caución viene a través de una compañía de seguros, que no es una financiera. Hay un montón de herramientas que tenemos que poner sobre la mesa para que llegar a, digamos, a tener éxito, ¿no? Sí, y saltarlos no. Y saltearlos no de quién, de los clientes, de las compañías, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de alguna indiferencia, hay un poco de indiferencia generalizada. Es como que hay una falta de compromiso generalizada. Pero si nosotros tenemos el compromiso y la dirección, no nos va a importar el descompromiso del resto. El punto es ese. Diego, también escucho que algunos productores afirman que, bueno, que venden más pólizas, tienen más clientes, pero eso a veces no repercute en un incremento de su rentabilidad proporcional a ese mayor esfuerzo que hacen, ¿no? ¿Cuál creen que es la explicación de esa aparente contradicción? Cuando trabajás más, parece que tenés más clientes, pero después finalmente revisás el número fino a fin de mes y no tenés mayor rentabilidad. La verdad que a nosotros no nos sucede. Siempre, desde que hace 25 años que trabajamos en conjunto con Gilda, siempre fuimos en crecimiento. ¿Y qué se trata? Siempre ganar un poco más que el mes anterior. Superando la inflación en los casos que haya inflación, primero. Y lo segundo que quiero destacar es que es tan importante la retención como la venta en nuestro negocio. En nuestro negocio hay que agarrar y aferrarse a lo que tenemos y por otro lado sacar la mano para tomarlo de afuera. Entonces crecemos. Pero todo lo que es retención para nosotros es sumamente importante. Si no, entran 10, salen 20, entran 5, salen 3, salen 2, no nos sirve. Nosotros eso, tenemos que tratar de que no salga y que entre en nuestra caja la mayor cantidad de prima posible. Hay que tenerlo claro. El departamento de retención, nosotros le llamamos departamento de retención, digamos que ganar un cliente es caro, conservarlo es mucho más económico. Total. Pero bueno, hay que descubrir por qué, ¿no? Porque eso también después lo podemos aplicar a otros clientes que van a venir con el mismo planteo. Sí. Es un trabajo arduo, es una profesión, es las 24 horas, los 365 días del año, le guste a quien le guste. Pero es divertido, al final el cliente es el que nos paga las cuentas, es el que nos hace irnos de vacaciones, al cliente lo tenemos que homenajear. La verdad es esa, nosotros vivimos de los clientes, o sea, es así. Pero ¿cuáles son las claves de esa retención? Las claves de esa retención. Bueno, hay que verlo caso a caso, ¿no? No es sencillo. No es lo mismo un cliente individual que un cliente corporativo. Hoy tenemos casos que quizás perdés una pyme porque en el banco le ofrecen una cuenta sin cargo y se van con todos los seguros. Bueno, ¿cuál es la diferencia que le podemos dar como productores de seguros? El asesoramiento. El banco sabe de finanzas, está perfecto, pero de seguros sabe el productor de seguros, que es un profesional que estudió, que se capacita. Tenemos cursos obligatorios 4 veces al año. Entonces, además, otra cosa, un cliente que se va porque tiene que hacer un seguro en el banco,
si vos lo asesorás bien y generás esa confianza con el cliente, no te tracciona más nada el banco. Solo te tracciona uno y por obligación. Y cuando termina el plazo vuelve ese único seguro que se llevó. Después las claves son la cobranza. En la cobranza hay muchísimo, porque vos tenés que estar atrás de la cobranza para que ese cliente no caiga en no pago y ese no pago termine yendo a otro lado porque le dio vergüenza. Y eso pasa, entonces termina siendo el alta de otro, el propio cliente que le dio vergüenza decirte que no llegó a pagar y que se le juntaron 2 cuotas. Es una realidad y pasa mucho. Y después otro factor importante en la retención es el siniestro. Que el siniestro tiene que ser recto, pero atendido comercialmente también, porque no pasó a ser nuestro enemigo cuando tuvo un siniestro. Sigue siendo nuestro mismo cliente, que como cuando lo abrazamos, cuando viene a hacer una póliza o lo asesoramos, nada más que está teniendo un problema. Y lo tenemos que acompañar de la misma manera, con la firmeza de saber que esto está sustentado en un contrato de seguro, pero sí abrazándole y explicándole todo el proceso. Y eso hace a la retención. Esas pequeñas cosas hacen a que uno ajuste más la retención y no pierda clientes, siga sumando nuevos. Y rentabilicemos nuestra cartera, ¿no? Ese capital que tenemos, aparte de hacerlo crecer más allá de la inflación, hay que, digamos, que transcienda generaciones, ¿no? Nosotros asegurábamos al abuelo, hoy al padre, mañana al hijo. Hay que hacer ese trabajo. No es de un día para el otro. Nosotros a nuestros productores y para nosotros le decimos, si te atendí bien, pasa este QR. Y el QR lo leen la persona a la que nos quieran referir y los contacta directamente con nuestro WhatsApp para poder asesorarlos. Claro, correcto. Esa es la idea. Bien, Uriel, ponenos la imagen de el podcast de la pareja del seguro antes de ir a las noticias, porque queremos que ustedes mismos nos cuenten brevemente en qué consiste esta iniciativa, que ya comienza la segunda temporada y tienen ya una en YouTube y en Spotify. ¿Qué pretenden con este podcast tanto en YouTube como en Spotify? Bueno, un poco es, más allá de para el productor, también es para, digamos, popularizar este tema del seguro. Es algo que vos podés poner una alarma en tu casa, pero lo único que te va a reponer tu patrimonio es el seguro. La realidad es esa, y la gente tiene que comprender esto. El seguro nos atraviesa toda nuestra vida, no es solo el automóvil, no. Es la vivienda, el comercio, nuestras finanzas. Hoy, digamos que vos tenés un seguro para un delito cibernético, gente que ha tenido muchísimos problemas por la traba de sus ahorros, ¿no? Entonces, esto es lo que explicamos en cada podcast. A todas las familias las atraviesa el seguro, ¿sí? A todas las familias las atraviesa el seguro. Nosotros somos una familia, somos la pareja del seguro, y lo que ponemos es distintos temas que los debatimos. Diego tiene una mirada, yo tengo otra, somos totalmente distintos, como en cualquier casa de una familia, donde la mujer quizás debate cosas. Bueno, son episodios de 8 minutos donde debatimos ciertas cosas. Ponemos un tema en la mesa y lo vemos desde 2 miradas diferentes. Y es muy divertido porque como pensamos distintos, hay quienes están conmigo, son Team Gilda, obvio, y pocos son del team de Diego, muy pocos, realmente. Pocos, o sea, yo lo veo más apocalíptico siempre, voy por ese lado, ¿no? Me gusta la prevención, el seguro y la prevención, a mí me gusta mucho la prevención, ¿no? Porque, bueno, el apocalipsis puede suceder. Bien, o sea que les recomendamos el podcast tanto en YouTube como en Spotify de La Pareja del Seguro. Y ahora sí pasamos a las noticias. Ponenos la imagen número 1, Uriel, por favor. En el Seguro en Acción publicamos esta semana este nuevo tablero interactivo que compara grupo por grupo qué posición de la cartera de seguros patrimoniales está explicada por la producción de seguros de automotores a marzo 2020. Como ven ahí, las barras azules son la cartera de automotores y ven que las diferentes compañías, esto es un recorte nada más, por supuesto, como esto es interactivo,
cada uno puede seleccionar todas o algunas compañías para hacer comparaciones, pero ven que en estas compañías, de estas 10 compañías que pusimos ahí, es bastante heterogéneo, ¿no? Digamos, no sé, por ver Zurich contra la Segunda o Mercantil Andina, ven que la barrita azul es muy diferente. Entonces eso explica dentro de la producción total qué importancia le da o cuánto influye la producción de automotores en cada una de las compañías. Así que bueno, los invitamos a entrar ahí a El Seguro en Acción para que hagan sus propios análisis. Luego también siguiendo dentro del mismo sitio, les presentamos una información muy reciente. Hoy la Superintendencia de Seguros emitió una resolución donde puso reglas bastante claras para los seguros paramétricos. La superintendencia de esta manera está apostando por una nueva generación de coberturas. Esto es mediante la resolución 315/2026. Allí se estableció un marco regulatorio específico para los seguros paramétricos que impulsa un desarrollo tecnológico y por supuesto el uso de datos objetivos. Allí tienen, por supuesto, un comentario que escribí sobre la resolución y tienen la resolución completa. Esta resolución busca de alguna manera fomentar la innovación, pero al mismo tiempo fija exigentes requisitos técnicos para garantizar la transparencia y la solidez de estos productos. Y ahora pasamos, como lo indica esa imagen, ¿sí? Dejanos esa imagen, por favor, porque se presentó un anteproyecto de ley de desregulación. Lo mismo, aquí en El Seguro en Acción me escribí un artículo bastante detallado donde se analiza este anteproyecto. El gobierno con este anteproyecto no modifica la ley de seguros, esto ya lo anticipamos, no hay ninguna referencia a las leyes, a las 3 leyes del seguro, pero sí propone introducir cambios que entendemos que el mercado va a seguir muy de cerca. Este anteproyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, insisto, no modifica la ley de seguros, no modifica el régimen de las aseguradoras ni la actividad de los productores asesores de seguros. Sin embargo, por ejemplo, propone incorporar reformas en el corretaje, en el mercado de capitales, en la digitalización de instrumentos financieros y en el transporte marítimo, y todas estas modificaciones podrían tener efectos indirectos sobre la industria aseguradora. Ahora cambiamos de tema y les comentamos que en la Perseverancia Seguros están desarrollando un ciclo de capacitaciones online y la semana que viene se va a desarrollar uno sobre el servicio de asistencia al viajero, en realidad, porque no es un seguro, el servicio de asistencia al viajero. La capacitación que propone la Perseverancia es online y tiene una certificación universitaria y, como dijimos, en este caso está dedicado al servicio de asistencia al viajero con accidentes personales. De esta manera, el tema a tratar va a ser el seguro, estas coberturas de accidentes personales con asistencia al viajero. Los disertantes serán Graciela Albornoz y Carolina Lorenzo, que son especialistas en la comercialización de este tipo de productos. Esto se va a desarrollar el miércoles 29 de julio a las 18 horas y se pueden inscribir ingresando al sitio lps.com.ar. Y luego 2 incorporaciones a 2 compañías. En primer lugar, vamos a hablar de Andina ART. Y entonces tenemos que informar que Gerardo Birkel, a quien vemos en la imagen, se comienza a desempeñarse como director general de Andina ART. Gerardo era el gerente comercial de la ART del grupo que tiene Mercantil Andina. Gerardo forma parte de la compañía desde sus inicios en 2021 y siempre ha desarrollado, por supuesto, tareas en el desarrollo comercial, el vínculo
con la red y la construcción de valor con productores, con brokers y con clientes. Así que le deseamos a Gerardo lo mejor en esta nueva etapa en su carrera ahí en Andina ART. Y por último, les contamos que también hay novedades de Barbus Risk Argentina, porque Ignacio Morelo fue designado Country Manager de Barbus Risk Argentina, este grupo que opera desde Uruguay y que recientemente adquirió la operación tanto en Argentina como en Uruguay de la ex HDI. El pasado 13 de julio, Ignacio Morelo se hizo cargo de su nueva posición como Country Manager de Barbus Risk Argentina. Morelo viene de la industria financiera y del sector bancario. Así que bueno, ahora volvemos a los temas que estamos tratando en la tarde de hoy con el señor Diego Peverelli y con la señora Gilda Caputo. Les consulto, y empezando por Gilda, siempre integrarse a una organización como la que tienen ustedes implica, bueno, compartir recursos, acceder a tecnología. ¿Cuáles son los beneficios concretos para los productores que deciden unirse a este tipo de organizaciones? En nuestro caso, para mí principalmente es la cercanía. La cercanía con el productor, la cercanía de... nosotros trabajamos con productores que ya están trabajando hace tiempo y muchos productores nobles. Y el productor noble necesita esa cercanía para poder animarse a empezar a encarar negocios, sí, a empezar a hacer sus primeros contratos, a poder asesorar en otros riesgos, porque sí, por ahí se animan a ir a hacer un seguro de auto, pero la verdad es que les cuesta muchísimo por ahí asesorar una empresa o asesorar comercios. Entonces, para mí lo más importante es la cercanía. Uh-huh. Después hay un montón de herramientas que vamos a darles, pero también se las vamos a dar en forma dosificada para que las puedan ir utilizando de a poco. Uh-huh. Como también, como organización, tenemos un grupo donde nosotros, por ejemplo, todos los días nos hablamos, donde todos los días pasamos, ponemos un caso de un siniestro y lo analizamos. Sí. Somos bastante intensos en esto que tiene que ver con el conocimiento, uh-huh, con el estar frescos en la parte del conocimiento. Sí, de hecho ustedes también, tanto en el sitio como en el canal de YouTube, tienen varios videos y varias capacitaciones, ¿no? Bueno, en el canal siempre subimos capacitaciones que tenemos con las compañías o que tenemos puntualmente que hacemos nosotros como organización. Hace 2 días hicimos una de integral de consorcio que fue para afianzar un montón de puntos donde muchos productores estaban con dudas y demás. Entonces, nada, vamos ahí. Ponemos encuestas en el grupo y decimos en qué tenemos ganas de capacitarnos para poder ir y atacar ese nicho. Bueno, vamos con esto. Ponemos la encuesta, sale y ya lo hacemos. O sea, vamos focalizando. Sí, a ver, pertenecer a una organización es... Recién acabamos de ver una filmina donde, por ejemplo, estaban los riesgos agropecuarios, ¿no? Bueno, a ver, vienen 2 años de niño. Esto de las compañías, nosotros tenemos el contacto, ¿qué le podemos decir al productor que está dentro de la organización? Que empiecen a salir a buscar los contratos de granizo de forma urgente porque va a haber cupos. Lamentablemente, como va a venir un ciclo muy lluvioso, las compañías van a reducir y no hubo buenos resultados en general, no hubo buenos resultados. Entonces, esta es información que tiene un organizador. ¿Por qué? Porque está dentro de la compañía, tenés afinidad con, digamos, la gente de suscripción. Sí. Bueno, y tenés información. Y porque a la organización le interesa también tener esa información, obtener esa información para poder bajarle a los productores. Uh-huh. O sea, porque también podrían no preguntar nada y no sé. Que uno a uno no lo van a hacer o no lo pueden hacer, o quizás llegó un mail de la compañía y el productor ni lo leyó. En cambio nosotros es información que... Lo repasamos al grupo, sí, es cierto. Le brindamos en forma personalizada a cada uno de ellos como para que puedan salir a tomar eso antes de que suceda. Los seguros paramétricos, bueno, se está implementando, hay que ver cómo funciona. Por ahora nosotros no los estamos recomendando. Vamos a esperar resultados en cuanto a la siniestralidad, ¿no? Claro, correcto. Igual son para extensiones grandes, de todos modos o no.
el paramétrico. Sí, todavía a partir de esta resolución todavía hay que desarrollar, las únicas experiencias son más piloto que otra cosa. Tal Exactamente. cual. Bueno, el IAPSER, ahora estuve leyendo que a través de Rogelio Frigerio van a sacar 1 millón de hectáreas con una prueba piloto. En un principio no lo van a cobrar, va a ser un seguro que va a haber como un canje. Bueno, va a ser una experiencia que van a hacer en Entre Ríos, ¿no? Dentro de la provincia de Entre Ríos. Sí, correcto. Hay otra prueba piloto en Córdoba también. Y bueno, sí, es que no está definido el tema. Claro. Así que va a haber que ir probando. Sí, hubo en su momento también. Pero buenos Monterrey resultados climático. no dieron las últimas campañas, porque hablamos con la gente de agro de distintas compañías y bueno, están más o menos iguales. Bien, ya para ir concluyendo, voy al último tema. Si hoy un productor les pidiera una recomendación, ¿no?, para desarrollar su negocio, para acercarse a una organización como la que ustedes llevan adelante, ¿qué le dirían a un productor Nobel? ¿Por dónde empezar? Bueno, por la paciencia. Es un Muy bueno. Es un negocio que hay que tener paciencia, no es de un día para el otro. Sí. Se comienza con los conocidos, con los familiares, que muchas veces son los más críticos al momento de desarrollar esta actividad. Capacitarse, tener todas las herramientas a disposición, las van a tener a través de la organización. Las compañías están dispuestas a suscribir negocios, pero bueno, es paciencia. Yo lo veo por ese lado, ¿no? Y dejar de mirar para los costados tanto y mirar más un poquito para adentro y empezar a prepararse como profesionales, pero el profesional que cada uno quiere ser. No mirando para los costados, sino mirando realmente qué tipo de profesional quiero ser. Y prepararse, capacitarse y animarse a salir. Porque si no, en tanta preparación no salen nunca, pero por el miedo a salir. Entonces necesitan que los acompañamos, pero salgan. Porque una vez que salís empezás a darte cuenta que todo puede pasar. Bien, perfecto. Bueno, Diego, Gilda, muchas gracias por haber estado Gracias, acá. Gracias a vos, Aníbal. gracias. Y nosotros nos reencontramos en la próxima.